BBN le da la más cordial bienvenida a Desde el Púlpito, programa con variedad de temas bíblicos predicados y enseñados por pastores y maestros fieles. Prepare su mente y corazón para recibir el mensaje de hoy. Un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Abra su Biblia si le es posible en el libro de Malaquías, capítulo 2. Allí estará enseñándonos a continuación el hermano Alfredo Ortiz. El tema para hoy, el llamado de Dios a los sacerdotes, la responsabilidad que tenían aquellos que tenían que guiar, enseñar, corregir a aquellos que se habían apartado. Vamos a escuchar. Vamos a seguir con el estudio del libro de Malaquías. Y ahora vamos a leer la porción del capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 9 inclusive. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos momentos que podemos pasar. Quisiéramos rogarte, implorarte, Señor, para que tú vengas en ayuda nuestra, para que expliques, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decíamos, ¿por qué Dios tenía que levantar a un profeta? Cuando los sacerdotes dejaban de enseñar la ley, cuando los reyes se corrompían y cuando los sabios eran desoídos, entonces Dios levantaba al profeta. Todos los profetas, habíamos dicho también, tienen un mensaje, vienen a decir a Dios, hay que tomarlo en serio. Cuando Dios le dio a ellos la bendición de la paz, ellos se relajaron en su vida espiritual. La consecuencia de este relajamiento es que se oscurece la visión espiritual. Es decir, dejamos de ver la majestad de Dios, dejamos de ver la santidad de Dios, dejamos de ver nuestra propia necesidad espiritual. Ahora, ¿qué es lo primero que ellos dejaron de ver? Lo primero que dejaron de ver es que Dios los amaba. Cuando esto comienza en la vida de los israelitas en el tiempo de Malaquía, se presentan, dijimos,
algunos pecados contra Dios. Era la profanación. ¿Y qué era la profanación? La profanación era de que se introducía en lo santo aquello que era inmundo. Lo segundo que habíamos dicho era que habían también cometido el pecado de sacrilegio. Y explicábamos qué es sacrilegio. Sacrilegio es robarle a Dios, es decir, le saco a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Para qué? Para llevarlo a lo inmundo. Y el tercer pecado que habíamos dicho era el pecado de simonía. Lucrar con las cosas espirituales se llama simonía. Y terminábamos con una pregunta: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Cuando ustedes traen algo, cuando ustedes están haciendo un servicio para mí, ¿yo aceptaré eso de vuestra mano? Y ahí terminábamos con esta gran pregunta de Dios. Ahora, hermanos, en esta porción, Dios se dirige a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es allí donde se origina el relajamiento espiritual. Y todo esto trae consecuencias que se ven en el servicio a Dios. Todo este relajamiento espiritual, hermanos, se ve en el servicio que hacemos para Dios. Ahora, toda la porción, si ustedes prestaron atención, se refiere a los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes son los que realmente están provocando el relajamiento espiritual. Todos nosotros nos debemos preguntar, como sacerdotes que somos, ¿para qué nos salvó Dios? Nos tenemos que preguntar estas cosas por tres cosas fundamentales. Primero, todos sabemos que somos salvados, pero todos realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer como sacerdotes. También no sabemos qué debemos hacer. Es decir, no sabe lo que Dios quiere de él. Y tampoco, hermanos, en tercer lugar, sabemos qué privilegio Dios nos ha otorgado. Muchas veces no nos damos cuenta el privilegio que Dios nos ha otorgado con ser sacerdotes. Ahora, ¿qué debían hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento los sacerdotes debían velar por la salud espiritual del pueblo. ¿Qué debían hacer para velar por la salud espiritual del pueblo? Ellos velaban por la salud espiritual del pueblo cuando enseñaban correctamente la ley. Aparte, el sacerdote velaba por la salud espiritual del pueblo cuando él corregía las desviaciones. Es decir, que la tarea del sacerdote no era solamente enseñar la ley correctamente, sino que era también el corregir las desviaciones. Pero además, el sacerdote tenía todo el ritual que aparecía dentro del templo. Es decir, que la tarea del sacerdote era una tarea muy amplia. Él tenía que enseñar correctamente la ley, él tenía que corregir las desviaciones y aparte tenía que atender todo el ritual que se presentaban con los sacrificios. Es decir, el sacerdote le enseñaba al pueblo que no debía pecar. Entonces el hombre que pecaba lo tomaba el sacerdote y le decía: no, esto está mal. Y entonces lo corregía. Es decir, el sacerdote lo llevaba a que él comprenda de que cuando él había pecado, había roto la comunión con Dios. Entonces, para restablecer esa nueva comunión con Dios, él tenía que ofrecer aquel cordero. Aquel cordero era traído, y aquel cordero cuando se lo llevaba al altar, el que había pecado ponía la mano sobre el cordero. De alguna manera él estaba manifestando que el pecado tenía un costo, que allí estaba muriendo alguien que era inocente y que él transfería su culpa a aquella víctima que estaba muriendo. Es decir, ustedes se dan cuenta de que el oficio del sacerdote era un oficio muy importante. Era un oficio muy importante porque él enseñaba la ley, él tenía que corregir a aquel que pecaba y tenía que restablecer otra vez la comunión. Tenía que darle a ese que había pecado el sentido que tenía el sacrificio, el sentido profundo que tenía el sacrificio. Es decir, que cuando uno mira, hermanos, todo esto, uno se da cuenta de que había una parte que era ritual y había una parte
que era de formación, de educación, donde el sacerdote era muy importante porque él tenía que enseñar correctamente la ley y tenía que corregir las desviaciones. Ahora, ¿ellos qué se habían quedado? Se habían quedado con el rito. Es decir, ellos traían cordero, mataban cordero, y entonces creían que allí se terminaba todo. Es como si el cristiano hoy se conformara con que venimos a la cena, nos levantamos, pedimos un himno, cantamos ese himno, se nos enseña cómo cantar el himno, como vimos recién, y hacemos alguna oración, tomamos del pan, tomamos de la copa y nos conformamos con esto. Es decir, no entendemos el valor profundo que está representado en el pan y en el vino. Cuando yo me enfrento con el pan y el vino, me estoy dando cuenta de que yo fui el causante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió alguien inocente por mí, que yo estaba condenado, que yo tenía que morir y que Cristo murió por mis pecados. Es decir, no puedo venir a la cena a decir, vengo por un ritual, vengo a hacer un ritual, vengo, canto, oro, tomo del pan, tomo de la copa, y no entiendo el valor profundo que tiene el sacrificio. Ellos se habían quedado, hermanos, en el ritual. Es decir, buscaron la forma y no el contenido profundo de las cosas. Y es por eso que aquí se levanta Malaquías como profeta. Cuando, hermanos, Dios ungió a los sacerdotes, le dice a Moisés, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Fíjense en qué cosa importante está diciendo. Lo que le está diciendo Dios es esto: ustedes tienen un privilegio, y ese privilegio lo tienen que atender, porque no cualquiera era un sacerdote. Ahora, le dice algo más, le dice, serán míos y trabajarán para mí. Ahora, hermanos, no hay un privilegio más grande y una tarea más sublime que el servicio para Dios. Déjeme decirle, hermano, una cosa, hermana, una cosa. Si nosotros no entendemos que tenemos un privilegio y que el servir a Dios es realmente un paso importante y fundamental para desarrollar nuestra vida espiritual, si nosotros nos quedamos solamente con la salvación, somos los más miserables del mundo. Porque Dios nos dio una tarea, y nos dio una tarea y un privilegio. El privilegio es que Él haya pensado en nosotros, seres inferiores, seres apartados, seres pecadores, seres que realmente somos nada si no estamos en la mano de Dios. Pero nos dio un privilegio para servirlo y nos dio el modo de que nuestra vida realmente tenga sentido. El cristiano que no está sirviendo al Señor no tiene sentido su vida. Déjeme decirle, el servicio al Señor se puede desarrollar de un montón de cosas. Cuando yo vengo acá y acomodo los bancos, estoy haciendo un servicio para el Señor. Cuando yo estoy orando por toda la congregación, estoy haciendo un servicio al Señor. Es decir, que no hay impedimento para ninguna edad de que puedan hacer estas cosas. Orar puede hacer cualquiera, es decir, que hay un hombre o una mujer con mucha edad que no puede hacer esfuerzo, pero puede estar de rodillas orando al Señor. Y allí está haciendo un servicio muy grande para el Señor dentro de la congregación, porque está orando por los ancianos, está orando por los líderes, está orando por todas aquellas personas que tenemos necesidad cuando tenemos en el ministerio. Y cuando, hermanos, eso se desarrolla la parte más importante del servicio a Dios, que es la comunicación a través de la oración. Hermanos, no hay cosa más extraordinaria que un hombre de oración, que una mujer de oración. Hermanos, este es el ministerio más importante de una iglesia, la oración. Si como iglesia nosotros no sabemos interceder, no sabemos de los problemas, no sabemos cómo realmente está el hermano y no lo ponemos al hermano delante de Dios, estamos orando egoístamente. Estamos orando siempre para nosotros y nos encerramos en nosotros, y aquel privilegio que Dios me dio de poder poner al hermano delante del trono de la gracia, hoy yo lo estoy desaprovechando. Ahora, hermanos, ellos
a pesar de que tuvieron ese privilegio y a pesar de que tenían toda esta tarea, ellos no lo tomaron como un privilegio, se quedaron en la parte ritual, y la primer perversión que apareció en el pueblo de Israel vino de parte de los sacerdotes. Y hermanos, digo lo que dije el otro día, muchas veces, las perversiones comienzan por la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces la cabeza, aunque no esté pecando, permite el pecado en la congregación. Y aquí vimos que una de las tareas de los sacerdotes y una de las tareas más importantes de los ancianos y de los líderes es corregir a la congregación cuando la congregación está desviándose del camino. Esto no lo olviden, porque es un mal amor el no corregir el pecado. No se puede entender el amor a los hermanos si no se corrige. ¿Qué es lo que yo hago con los hijos? ¿Qué es lo que usted hace con sus hijos? ¿Qué es lo que hace? ¿No los corrige nunca? Bueno, si no los corrige, hermanos, está cometiendo un gran error. Porque ellos muchas veces se desvían del camino por desconocimiento. Y hay muchos hermanos que, como dice Pablo en la Epístola de los Corintios, son niños en Cristo. Y ellos, a pesar, como en la iglesia de Corintio tenían muchos maestros importantes en la palabra de Dios, porque estaba Pablo, estaba Pedro y si estaba Apolos, ellos realmente eran niños en Cristo. Y hermanos, lo que tenemos que hacer es corregir. Ahora, la primer perversión, hermanos, ellos la tuvieron en el sacerdocio. Cuando los israelitas tuvieron el sacerdocio armado y recibieron la ley de Dios, el sacerdocio tenía que empezar a funcionar. ¿Cómo? Enseñando la ley, corrigiendo las desviaciones y haciendo que el pueblo sea guiado en la comunión con el Señor. Pero Moisés sube al monte y queda Aarón. Y entonces aquellos hombres que habían visto que Moisés subió al monte y viendo que Moisés no venía, ellos le dijeron así a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, fíjense en una cosa. Aarón era el sacerdote. Ahora, si él cumplía con su misión, ¿qué era lo que tenía que haber dicho Aarón cuando ellos le dijeron esto? Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque a este varón Moisés que subió no sabemos qué es lo que le haya acontecido. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote? Un sacerdote le tenía que decir: mire, en primer lugar, están equivocados. No nos sacó Moisés de Egipto, porque las plagas no son de Moisés, son de Dios. Y si Moisés no está, Dios sigue estando, y la ley sigue estando, y nosotros tenemos que adorar a Dios. Es decir, esto era lo que tenía que hacer un sacerdote si él hubiese cumplido con su misión. ¿Qué pasó? Él no cumplió con su misión y todo el pueblo de Israel se pervirtió. Es decir que, hermanos, cuando uno no cumple con su ministerio, está cometiendo una perversión y está permitiendo que aquel que está mirándolo se pervierta detrás de un desconocimiento de la ley y de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, cuando uno mira en Malaquías capítulo 2, verso 5, fíjense en lo que dice con él, lo que dice Dios. Dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahora, Dios se está refiriendo a una persona, porque dice: mi pacto con él. Ahora, ¿quién era esta persona? Cuando uno lee la historia del Éxodo, uno se da cuenta de que el pecado que había cometido Aarón, de alguna manera había desprestigiado el sacerdocio. Pero usted se da cuenta, si sigue correctamente la historia del Éxodo, se da cuenta que ante la perversión de Aarón, Moisés es como que toma el lugar sin ser el sacerdote. Y entonces él empieza a corregir al pueblo, y empieza a hablar con el pueblo, y empieza a hacer todas aquellas cosas que Aarón
en ausencia de Moisés, tenía que hacer y no hizo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba un poco desprestigiado, un poco opacado. El pecado de Aarón en esta oportunidad, más el pecado de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, hizo como que el sacerdocio se desprestigiara. Cuando uno llega en la historia del Éxodo al final de la peregrinación del pueblo de Israel, ocurre algo interesante. Y dice que el pueblo se sentó en los campos de Moab. Y entonces dice que allí los moabitas tuvieron temor del pueblo de Israel. Ellos tuvieron temor de que vengan a conquistarlo. Entonces contrataron a un profeta, a Balaam. Lo contrataron para que venga y maldiga al pueblo. Ahora Balaam va a maldecir al pueblo de Israel y 3 veces quiere maldecirlo, pero Dios no se lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hace Balaam? Balaam le enseña a ese pueblo de Moab de que si ellos querían que el pueblo de Israel fracasara, ellos lo que tenían que hacer era introducir el pecado en ese pueblo, porque él sabía que ese pueblo tenía un Dios que era santo, y que ese Dios que era santo no podía permitir que el pueblo que él había elegido esté en medio del pecado. Las mujeres de Moab invitaban a los jóvenes del pueblo de Israel para que vayan a sus fiestas. Entonces ellos iban. ¿Y qué dice? Que dice que empezaron a adorar a los dioses de Moab. Es en ese momento, hermanos, en que dice, así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Pero en medio de este juicio, un desfachatado israelita trajo a una madianita al pueblo de Israel y la llevó a su tienda. Y dice que en ese momento se levantó Fines. Y dice que Fines tomó una lanza y lo siguió hasta donde este hombre se había ido con la madianita y los mató. Y entonces dice así Dios: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y escuche, por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Ustedes se acuerdan que habíamos leído en el versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Estaba hablando de una persona. De la persona que está hablando aquí, en Malaquías, es de Fines. He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es decir, que es como si Dios dijera, hermanos, este es el sacerdote que no tolera el mal, y este es el sacerdote que tiene que ver conmigo, no como Aarón que se dio ante el mal. Es por eso que la mancha de Aarón, históricamente, la limpia Fines cuando dice no al pecado, cuando dice que el sacerdocio tiene obligación de santidad. Y entonces, hermanos, Dios hace un pacto con ellos y lo explica en Malaquías 2:5. Mi pacto fue con él de vida y de paz. Es decir, que lo que está diciendo Dios es esto: la relación conmigo del que me sirve es esta. Por parte del que me sirve tiene que haber temor y reverencia. Si no hay temor y reverencia, entonces no sirve. Dios nos ha dado una misión. ¿Qué nos enseñó Dios? Dios nos ha enseñado que como sacerdote debemos enseñar
en primer lugar, la santidad de vida. Pero debemos vivir en santidad. Eso es temor y reverencia. En segundo lugar, que tengo que corregir las desviaciones. ¿Pero qué? Pero que tengo que caminar por el camino recto. Pero en tercer lugar, que tengo que ser enérgico contra el mal. Pero que tengo que vivir haciendo lo bueno. Hermanos, el temor y la reverencia no es inclinarse de una manera determinada. El temor y la reverencia es santidad de vida, es corregir las desviaciones y es energía contra el mal. Cuando yo veo que en mi vida aparece un pecado, tengo que ser enérgico contra mi propio mal. Muchas veces somos enérgicos contra el mal del otro. Es decir, vemos en el hermano el mal, vemos el pecado y tenemos razón. Pero ahí lo vemos como un mal. Pero cuando se expresa en nuestra vida no vemos el mal de la misma forma que lo vemos en el hermano. Es por eso que el Señor habla de la paja en el ojo del hermano y habla de la viga que tenemos nosotros muchas veces en nuestro ojo y no la vemos. Ahora, hermanos, en todo pacto hay dos partes. De nuestra parte, frente a Dios, temor y reverencia. Y de la parte de Dios, vida y paz. Cuando, hermanos, en nuestra vida tenemos temor y reverencia, no le quepa la menor duda de que de Dios viene la vida y la paz. Ahora, ¿por qué muchas veces nuestra vida espiritual no tiene paz? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay temor y reverencia. Porque no estamos tomando el servicio de Dios en serio. Ahora, ¿qué es lo que pasó con ellos? Fíjense en lo que pasó. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 3 cosas fundamentales, dice Malaquías. Se apartaron del camino, es decir, ni transmitían la verdad, ni vivían la verdad. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Es decir, cuando aquellos hombres veían que los sacerdotes se comportaban de tal manera, ellos tropezaban en la ley, porque ellos se decían, pero si este, que es el sacerdote que enseña la ley, no cumple la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Pero en segundo lugar, se hacían otra pregunta que era más grave. Si los sacerdotes no respetan la ley, ¿por qué tengo que respetarla yo? Ahora, ustedes fíjense en que es algo grave y es algo que tenemos que tener en cuenta todos nosotros como sacerdotes en la Iglesia de Jesucristo. Porque nosotros, hermanos, podemos engañar muchas veces a los hermanos, pero en un momento determinado, hasta el más inocente se da cuenta de cuál es nuestra vida de testimonio dentro de la Iglesia. Por lo tanto, ese, a lo mejor creyente que está allí en el banco y que nos está mirando a nosotros, que tenemos un ministerio, que somos líderes en algún lugar en la congregación, nos está mirando y nos está diciendo, pero si éste enseña y él no cumple, ¿por qué tengo que cumplirla yo? Esto, hermanos, es lo que le dice Pablo a los judíos en la carta a los romanos. Él le dice así: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los que no conocen a Dios muchas veces, fijándose en la actuación y en el testimonio de muchos que decimos que somos del Señor, ¿saben lo que hacen? Blasfeman a Dios porque dicen, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios que cambió a esta persona, porque esta persona no está cambiada. Esta persona es una más del mundo. Y este es el problema que se había presentado en el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros nos empecemos a dar cuenta. Ellos habían roto el pacto y ellos eran culpables. Entonces ellos, hermanos, ¿qué pasó? Cayeron en el descrédito. Ahora, fíjense en cómo cayeron en el descrédito. En el capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice? Por tanto, yo también
os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora, el descrédito, hermanos, el descrédito de los hijos de Dios no viene por Satanás ni sus agentes. Satanás y sus agentes siempre quieren desprestigiar a los hijos de Dios, siempre quieren. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, que cuando Satanás quiere desprestigiar o sus agentes quieren desprestigiar a los hijos de Dios y mienten, ¿qué dice el Señor? Que somos bienaventurados. Pero aquí el desprestigio no viene a causa de Satanás ni de los agentes. ¿De quién viene? Fíjense en la primera parte del versículo 9. Vamos a leerla otra vez. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Hermano, el desprestigio viene de Dios. Dios fue el que, en la forma en que podemos nosotros graficarlo, ¿sabe qué es? Dios le bajó el pulgar. Es Dios el que realmente le sacó el crédito. Dios le sacó el crédito. ¿Por qué? Porque ellos no cumplían con lo que Dios le había mandado. Y hermanos, esto es una advertencia para nosotros. Entonces, Malaquías, ¿qué hace? Malaquías pronuncia la sentencia. Eso está en el versículo 1 y versículo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, hermanos, él dice: si no oyereis. ¿Qué es oír en la Biblia? Oír en la Biblia siempre es obedecer. Si usted ha oído y no lo hace, no ha oído. En el idioma hebreo, oír siempre significa que responde a la voluntad, no responde la oreja. ¿Usted cuántas veces le dijo a su hijo, por ejemplo, hace esto? Y él le dijo, sí, papá, y no lo hizo. ¿Cuántas veces? Él oyó con el oído, pero no oyó con la voluntad. Por lo tanto, hermanos, si yo no escucho a Dios y pongo mi voluntad en acción, yo no he oído. Ellos, hermanos, oían, pero no con la voluntad, por eso no obedecían. Y esto es lo que puede pasar en nosotros. ¿Cuántas veces oímos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Está mal? No, está muy bien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Versículo 2. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios, hermanos, se iba a remitir al contrato. Acá en la Biblia nuestra dice, y maldeciré, enviaré maldición. Enviaré maldición. En el hebreo hay un artículo, la, y dice, enviaré la maldición. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, usted va a ver que dice allí el Señor, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y empieza a enumerar todas las maldiciones, que son todo lo contrario a las bendiciones que están en el mismo capítulo. Porque allí el contrato es, si oyereis y si no oís. Es decir, que Dios, ¿qué se iba a remitir? Dios se iba a remitir al contrato. Es decir, el contrato que dice que si yo oigo y no obedezco, bueno, van a venir sobre mí estas maldiciones. No es una maldición que iba a venir porque Dios la iba a producir ahí, no estaba en el contrato. Ellos rompieron el pacto, por lo tanto Dios se iba a remitir allí. Pero en el versículo 3, hermanos, dice algo terrible.
He aquí, yo dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Cuando los israelitas traían el sacrificio, es decir, traían al animal para ser sacrificado, los sacerdotes les sacaban el estiércol. Es como si nosotros dijéramos ahora, les sacaban los menudos. Ellos tenían que estar trabajando sobre la carne pura. El estiércol era puesto aparte y ellos no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque si lo tocaban, ellos se constituían en personas inmundas y por lo tanto no podían oficiar el sacrificio. Entonces, ¿saben lo que dice el original? El original dice así: lo que voy a hacer es hacerlo caer de trompa sobre el estiércol. Esto es lo que dice Dios. Dios le dice, miren, de eso que ustedes se cuidan tanto de no tocar, bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Yo lo voy a hacer caer de cara sobre el estiércol. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a arrojar junto con el estiércol afuera. Ahora, fíjense, ellos, que en nuestro lenguaje cristiano, nosotros podíamos decir, habían sido designados para ser la sal de la tierra, llegaron a constituirse en el estiércol de la tierra. Hermanos, vamos a nuestra aplicación espiritual y con esto terminamos. Habíamos leído la vez pasada en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a aplicar esto a nosotros. Habíamos dicho el otro día que éramos linaje escogido, somos linaje de Cristo, no linaje de Abraham. Que somos real sacerdocio, no estamos nosotros oficiando delante de una cortina como oficiaban ellos en el templo, sino delante del mismo trono de Dios. Que somos nación santa, nación separada. Que somos un pueblo adquirido, que fuimos adquiridos al precio de la sangre de Cristo. Pero hoy yo quiero pararme en esta palabra para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá emplea, y se emplea por única vez en la Biblia, hasta lo que yo puedo conocer, una palabra que es la palabra ex angelio. Ex significa afuera. Angelio, mensaje. Es decir, sacar afuera el mensaje. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que el mensaje es nada más que predicar. Tenemos que predicar. Pero, hermanos, el mensaje es nuestra propia vida. Hermana y hermano, el mensaje es tu vida y es mi vida. No puede ser de otra manera. Si yo estoy realmente hablando y mi vida no está de acuerdo a lo que yo estoy hablando, es porque no tengo mensaje. No puedo sacar afuera porque no lo tengo adentro. Es decir, que hermanos, que para anunciar, nuestra vida tiene que estar acorde con la voluntad de Dios. Si nosotros no podemos estar acorde con la voluntad de Dios, nosotros no podemos anunciar nada. Vamos a hablar. Y Dios no va a bendecir. El mensaje, hermanos, que ellos daban era un mensaje totalmente distorsionado con la voluntad de Dios. Es por eso que ellos no recibían bendición. Y es por eso que Dios tenía que levantar a Malaquías. Porque ellos, como sacerdotes, habían realmente fracasado. Porque no se tomaron en serio el servicio a Dios. Todos nosotros estamos haciendo algún servicio a Dios. Hermanos, no hay cosa pequeña que se haga en la congregación que uno no la haga o la debiera hacer como un servicio a Dios. Yo recién nombraba el que acomoda los bancos, nombro el que limpia la iglesia, nombro aquel que reparte el folleto, nombro aquel que va a buscar a los chicos de la escuela dominical. Todos, de alguna manera, todos estamos haciendo un servicio al Señor. Todas estas cosas, hermanos, no tienen sentido si nosotros no tomamos ese servicio con seriedad.
con seriedad. Dios no va a bendecir nuestro trabajo, hermanos, por más que estemos yendo a predicar. Pero si nosotros no lo hacemos con seriedad, nosotros no vamos a tener bendición. Hermanos, el servicio al Señor no es un hobby de los tiempos libres. El servicio a Dios, hermanos, es serio. Es serio. Y si nosotros no ponemos seriedad en lo que estamos haciendo, entonces no vamos a tener bendición.